Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy vamos a hablar del diluvio universal, no de los muchos diluvios locales. El diluvio universal del Génesis, que, como todos los padres de la Iglesia hasta que vino la incredulidad del siglo XIX, pues creían realmente en él y muchos siguen creyendo, por supuesto. Pero de eso hablaremos en otro vídeo, de la tradición, del magisterio sobre el diluvio universal. En este en concreto quiero hablaros de las pruebas de la existencia del diluvio. Y para ello os quiero recomendar, ya lo iba a hacer en otros vídeos, pero lo hago ahora, una página católica sobre estos temas, sobre la creación real del diluvio, del Génesis, de Adán y Eva, etcétera, todo lo que en este canal se defiende. Que no es alegoría, que no es cosas raras, sino que son reales. Esa página se llama Kolbe Center, Kolbe de Maximiliano Kolbe, Center, centro en inglés, Kolbe Center. Os la recomiendo encarecidamente, es muy buena sobre estos temas, muy buena. Y después hay otras páginas también, pero son protestantes, que iré hablando sobre ellas también en algunos otros vídeos, pero quiero empezar por casa. La página católica Kolbe Center. Hay otras, pero esta es a mí una de las que más me gustan, las más serias, la que más datos están, más fundamentada, etc. Bueno, en este vídeo en concreto quiero hablar de diferentes argumentos, no los teológicos, sino los argumentos físicos, de que existió en un momento determinado de nuestra historia una inundación global que abarcó a todo el mundo. Porque inundaciones locales hay un montón, pero no tiene mucho sentido que Dios diga a Noé que meta a las 8 personas justas que quedaban en el mundo, Noé, su mujer y sus 3 hijas, o sea, sus hijos y sus nueras, en una barca, cuando les pudo haber dicho, como a Abraham, vete a otro sitio. Y a los animales exactamente igual. Es una inundación global. Pero vamos a entrar me estoy enrollando mucho, ya llevo 3 minutos, a las evidencias de que existió una inundación global que la Biblia y los creyentes católicos llamamos, y cristianos en general, diluvio universal. La primera evidencia es que existen un montón de testimonios de diversas culturas que hablan del diluvio. Y eso no puede ser casualidad. Culturas, aquí hay un cuadro, está en blanco y negro y está en inglés. Si entráis en esa página y busquéis ese cuadro, son las coincidencias en que distintas culturas, Asiria, Babilonia, Persia, Siria, Asia Menor, Grecia, Egipto, Rusia, China, India, los cheroquis de Estados Unidos, Papagoa de México, los aztecas de México, Perú, las Fiji, Hawái, que hablen y que tengan muchas coincidencias con variaciones, como pasa con los testimonios que pasan de boca en boca, ¿no? Y bueno, pues porque es muy fácil inventarse, si fuera un mito es fácil inventarse, pero dice, bueno, pues hubo fuego, otro hubo terremotos, otro hubo inundaciones, otro vinieron los extraterrestres, pero que todos coincidan en que hubo una inundación global, incluso con cosas curiosísimas, que se salvaron humanos, que había pájaros que enviaron para ver si estaba la tierra seca,
que entraron animales en el arca. Entonces, la conclusión lógica, este canal se llama De la razón a la fe, la conclusión lógica es que, dado que en esa época no existía la comunicación como ahora, yo me invento algo, un bulo, y lo extiendo enseguida, pues que la conclusión lógica es que está basado en un hecho real y que fue tan importante porque fue global y fue universal, y que murieron todos, excepto 8 personas, y los animales, ya hablaremos en otro vídeo del Arca de Noé, que fue real. Por lo tanto, primera evidencia, un montón de civilizaciones hablan de lo mismo, con diferentes variaciones pequeñitas, etcétera, pero de lo mismo, lo fundamental es lo mismo, que hubo una inundación global, que se salvaron personas, que todo eso fue por el pecado de la humanidad, por la desobediencia a Dios, etcétera, en diferentes civilizaciones. Primera evidencia importantísima, porque no puede ser por casualidad, insisto. Si fueron inventos, cada uno inventa lo que le da la gana, o en base a sus sus dioses con minúscula, etcétera, pero no coinciden en diferentes sitios del mundo. Por lo tanto, fue real. La inundación global, el diluvio universal, fue real, existió y acabó con toda la humanidad, excepto con 8 personas, como dice la Biblia. Otra cosa son las interpretaciones después que puedan haber a mayores, que si el Arca de Noé es la representación de la Iglesia, etcétera, pero están basados en realidades, no en invenciones. Como todo en la Biblia, tiene su parte real, de verdad, existe, y después tiene otras interpretaciones, por supuesto. Vale. Segunda evidencia. Se encuentra un montón de fósiles marinos en las cimas de las altas montañas. Normalmente los montañistas y tal no están acostumbrados a encontrarse cosas del fondo del mar en las montañas. Sin embargo, eso es real, los geólogos están acostumbrados a descubrirlo. Fósiles marinos en las montañas, y muy bien conservados. ¿Qué significa eso? Que en algún momento estuvo esas montañas cubiertas de agua. Ya sé que salta enseguida a la mano y dice, ¿cómo va a llegar el agua hasta 8.000 metros de altura y tal? No puede llegar, porque el diluvio no solamente, el diluvio fue un cataclismo, que no solamente intervino el agua, sino que intervinieron volcanismo, terremotos, etcétera, y se elevaron los continentes cuando había un único continente, que era la Pangea, y después se dividieron los continentes. De ahí que, si veis el mapa, esto es muy fácil hacer coincidir África con Sudamérica, etcétera. Eso es muy evidente a la vista, ¿no? Por lo tanto, hubo una elevación de los continentes, pero en un momento determinado estuvieron cubiertos por el agua. Inundación global, ya hablaremos en otro vídeo, meteremos más. Esa inundación vino no solamente de arriba, sino el agua fundamentalmente vino del abismo, del núcleo de la Tierra, se abrieron las grietas, etc. Eso es real. Evidencias. Los que creáis que es un mito, ir a las evidencias físicas, que se pueden medir, tocar, a los que les guste la ciencia. Vamos con otra evidencia, que es, se encuentran miles, millones de fósiles muy bien conservados en la Tierra. Normalmente en la actualidad es muy difícil que algo se fosilice. ¿Por qué? Porque si se muere un animal en el campo, dura horas y como muchos días, porque se lo comen los bichos, empiezan los bichos más grandes, etcétera, y no dejan nada. Y en el fondo del mar pasa absolutamente igual. Pasa igual, quiero decir, no existen huesos de ballenas ni tal, se lo comen los bichos. No existe la fosilización actual, es rarísimo. Sin embargo, en el resto del mundo ahora se encuentran cientos de cementerios
cementerios enormes que ocupan vastas extensiones de fósiles de animales mezclados unos con otros. Ya hablaremos en esto quiero hacer un vídeo general y después en otros vídeos ir particularizando más en cementerios llenos de fósiles. Incluso se encuentran fósiles de peces dando a luz a un pececito. ¿Eso qué significa? Pues que significa que de repente incluso se encuentran fósiles, creo recordar, de otro pez comiendo otro pez. Buscar en San Google, que lo vais a encontrar. Eso significa, porque la teoría falsa, diabólica, teoría evolucionista, dicen que la fosilización es poco a poco, millones y millones y millones de años, poco a poco, pum, pum, pum. Eso es imposible, no se puede dar. Se lo comen los animales. Utilizar la razón. Los animales vienen un tal, pum, 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 no dejan nada, pero nada es nada. Vale, entonces eso demuestra que fue de repente, a esos animales que se encuentran fosilizados, ese cataclismo, el diluvio universal, con todas sus consecuencias dramáticas para ellos, pues los enterraron vivos. Hay muchos ejemplos, ya hablaremos de ellos. Pues esos cementerios de fósiles que están repartidos por todo el mundo y que en algún momento haré un vídeo exclusivamente para ellos, demuestran, es otra evidencia de que hubo un cataclismo universal, porque están desde Estados Unidos hasta Perú. En Perú hay un cementerio de ballenas. Haciendo una carretera se encontraron con un montón de ballenas allí enterradas. Sí, ya vienen los evolucionistas, se suicidaron tal, pero es que se las tendrían que haber comido. Fueron de repente enterradas. Las ballenas no dejan restos cuando se mueren en el mar. Se las comen los bichos. Todos. No dejan ni un hueso, no dejan nada. Eso te lo puede atestiguar cualquier buzo. O sea, no encuentran huesos de peces, todo lo come la naturaleza, los bichos. En Perú, cementerio de ballenas enorme. En otros sitios, pues cementerios que están mezclados todos los animales, todo un revoltijo, como si hubiera venido algo sobre encima de ellos y lo hubiera enterrado. Efectivamente, fue lo que pasó, el diluvio universal. Otra evidencia, quiero ir rápido porque después quiero dedicar otros vídeos para cada una de estas que son muy interesantes. Y que por supuesto desmonta lo que ya tendría que estar desmontado, a ver si la Iglesia ya se manifiesta por fin sobre que es verdad la creación, lo que dice la Biblia, y no la falsedad que empezó en el siglo XIX con el evolucionismo, la teoría uniformista, de que el presente explica el pasado, cuando es justamente lo contrario, el pasado explica el presente. Las consecuencias de ahora son del pasado. Bueno, pero eso no quiero enrollarme. Sigo con otras evidencias. Las capas de sedimentos cubren vastas áreas a lo largo de todo el mundo. Se ven sedimentos, esto en concreto es, creo que es en Inglaterra, pero este tipo de sedimentos en todo el mundo. Entonces significa que hubo en todo el mundo al mismo tiempo, más o menos, en duración de horas, pues una sedimentación, y no a lo largo de millones y millones y millones de años. Todas esas capas son idénticas. Otra evidencia, porque no tendría sentido, si cada uno debería tener sus diferentes sedimentos, etc. Pues las capas de sedimentos iguales cubren vastas áreas. Por ejemplo, aquí hay un mapa de Estados Unidos y se encuentran con 6 megasecuencias que se pueden rastrear en América del Norte. Megasecuencias es, digamos,
Lo que provocó el diluvio son los grandes maremotos o olas gigantescas que fueron dejando, pero no en millones de años, sino en prácticamente minutos. Vale. Pone ejemplos, los lechos de tiza del sur de Inglaterra, que son estos que acabo de mostrar, se pueden rastrear a través de Francia, Alemania, Polonia, hasta el Medio Oriente. ¿Qué tipo de fenómeno geológico observado en tiempos recientes podría depositar sedimentos transportados por el agua en 3 continentes al mismo tiempo? Ninguno, salvo el diluvio universal. Existen otras evidencias que se llaman poliestratos, que son árboles, fósiles de árboles, que atraviesan diferentes sedimentos, que atraviesan diferentes capas geológicas, que según la teoría evolucionista uniformista, están formadas por millones y millones de años. ¿Cómo es posible que existan poliestratos de árboles sin la explicación del diluvio universal? Porque con el diluvio universal es muy fácil. El árbol de pie se va sentando en el mar y diferentes capas, como hemos hablado antes, los cubren. Explicar esto, un árbol que atraviesa diferentes de millones de años, imposible para un árbol, se descompone enseguida. ¿Vale? Otra evidencia que se puede encontrar también en diferentes partes del mundo. Después se encuentran unas brechas como en el Cañón del Colorado, en diferentes sitios, en las bahías de algunas salidas de los ríos, que están en el mar y son cañones de kilómetros de profundidad, que eso no lo puede hacer un río, y de kilómetros de anchura. Algunas están en el fondo, a la salida de los continentes, y otras están pues en el cañón, en la tierra, como el Cañón del Colorado. Eso se explica muy bien con el retroceso del agua. El diluvio no solamente es la inundación, sino el vaciado de las aguas, el retroceso, que cuando los ingenieros hidráulicos aquí entienden de esto, cuando se genera un régimen turbulento, pues eso acaba erosiona un montón en poco tiempo erosiona muchísimo. Entonces esas profundidades, esas grietas que veis, no están producidas por millones y millones de años, están producidas por el retroceso del agua en el diluvio universal. Los geólogos interpretan que estas brechas son reliquias de un flujo canalizado que ocurrió cuando las aguas retrocedieron de una inundación mundial. Otra evidencia es que existen huellas de dinosaurios y humanos en la misma capa sedimentaria. Hay que recordar que para los evolucionistas, millones y millones y millones de años, acordaros, los dinosaurios se extinguieron, creo recordar, hacia los 65 millones de años, ¿no? Y el ser humano anda por 100.000, 200.000, no sé, vamos a poner 1 millón de años. Según ellos, pues hay 64 millones de años de diferencia. No hay ningún dinosaurio que viva tanto, no hay ningún hombre que vaya al pasado, que yo entienda. Entonces, conclusión lógica, racional, acordaros de la razón siempre iluminada por la fe, si puede ser. Los dinosaurios y los humanos, huellas, se ven huellas, no solamente huellas físicas, sino representaciones
representaciones de seres humanos de animales raros, parecidos a los dinosaurios. Entonces, esas huellas, que ya hablaré en otro capítulo más detenidamente, esas, porque ya me estoy pasando, esas huellas demuestran una vez más, vamos, evidencia sobre evidencia, que Dios creó al mismo tiempo a los animales y al hombre. Mira tú qué raro, ¿no? Lo que dice la Biblia. Pues esas huellas demuestran que es así, que después desaparecieron, como la mayoría de las especies. La mayoría de las especies quedan, no sé qué porcentaje, pero quedan bastante pocas especies, desaparecieron. Algunas de ellas con el diluvio, otras después, desaparecieron. Pero, ¿cómo aplican esas huellas los evolucionistas? Difícil. Y después la explosión cámbrica. Hay más evidencias, pero quiero quedarme con la explosión cámbrica. En el Cámbrico, los expertos en esto ven que esos de repente aparecen los animales formados. De repente, ¡bum!, aparecen prácticamente todos los, se llaman géneros o tipos de animales formados. Eso no tiene explicación ninguna con el evolucionismo, millones, fósiles, tal. La explosión cámbrica, ya solamente ella, demostraría de que la creación está creada, valga la redundancia, al mismo tiempo. Bueno, os he querido dar un pequeñito repaso de las evidencias. Bueno, me quedaba una última, perdonar que me estoy pasando. El carbono 14 residual en todo el registro fósil. El carbono 14 tiene una vida máxima, una vida media de 5.000 y pico de años, que como mucho, dicen los expertos estos, que podría llegar a 50.000 años, cuando ya el 99,9% del carbono no existe, o sea, prácticamente cero. Sin embargo, aparecen en fósiles de millones de años, según los evolucionistas, carbono 14, en dinosaurios, por ejemplo. Por cierto, se me olvidaba, aparece en tejido blando en dinosaurios. Tejido blando, dentro de los huesos. ¿Cómo se explica eso en millones y millones de años? Puede ser. Carbono 14, otra evidencia, y ya esta vez sí termino. He querido hacer un repaso rápido de evidencias, ya me detendré en otros vídeos, que demuestran, el que tiene fe, la persona que tiene fe como yo, no necesita esas demostraciones científicas. Yo no necesito la sábana santa para creer en la resurrección de Cristo, solo que la sábana santa demuestra, como no podría ser otra forma, que existe algo que la ciencia actual no puede explicar, de una impronta, una marca, que es la de los creyentes, que ya lo sabemos, la resurrección de Cristo. El diluvio universal, no necesitamos los creyentes que venga la ciencia naturalista a demostrar, no. Ya lo creemos, por fe. Pero la ciencia, con el paso del tiempo, averiguaciones, etcétera, va encontrando evidencias que hacen ver que lo que dice la Biblia, pues tiene razón, como no podía ser de otra forma. Y ya hablaremos la parte teológica, la parte de magisterio, la parte de tradición que hay detrás de esto. Vale, venga, me pasó muchísimo. Perdonar, pero es un tema muy interesante que quiero empezar, que tiene todo que ver. La creación es real, tal como la hizo Dios. Y ya hablaremos en otro vídeo, no confundir con la creación sobrenatural con la ley natural que nunca, con la providencia, vamos a llamarle, que nunca podrá explicar la creación natural, ni en tiempo, ni en cómo fue, ni en nada. Vale, ya hablaremos en otro vídeo de esa diferencia que es importante. Venga, que Dios os bendiga.